Buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, martes 9 de noviembre del 2021, tenemos programada la conferencia Análisis de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Conferencia que tiene como finalidad generar debate entre la ciudadanía en general y los expositores, a fin de dilucidar las dudas y cuestionamientos que se generan en torno a la recientemente aprobada ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Bien, continuando con la videoconferencia y dando inicio, el día de hoy contamos con las palabras de presentación del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de educación ciudadana. Adelante, por favor, doctor Jimmy. Bienvenido. Gracias, Diana. Quisiera comenzar por saludar la presencia de nuestra primera vicepresidenta, la doctora Lady Mercedes Camondo Soriano, en este tipo de actividades, que es muy importante para la ciudadanía en general y en específico para la Oficina de Participación Ciudadana. Asimismo, quisiera saludar también a nuestros expositores, al doctor Aníbal Quiroga León, abogado constitucionalista, a la doctora Delia Muñoz, abogada constitucionalista, exministro de Justicia, y al doctor Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista, que el día de hoy nos acompañan para tratar un tema muy importante. ¿Cuál es? El análisis de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Y bueno, pues como ustedes saben, a manera de comentario y de presentación, esta es una institución que está normada y está regulada en nuestra Constitución política. Y como todos sabemos, esta es una institución que figura en nuestra Constitución política del Perú probablemente desde 1930, no tengo el dato exacto. Sí, 32, en la Constitución de 1932. Lo cierto es que podemos decir de nuestra Constitución política que es el principal arreglo institucional con que cuenta una comunidad política. En ella básicamente lo que se hace es regular los juegos, los contrapesos, las relaciones entre los principales poderes del Estado. Se regulan las relaciones que tiene el Estado con los ciudadanos, los derechos que protege, así como los deberes que exige de los ciudadanos. Y específicamente regula, pues, en este caso, el intercambio, no voy a hablar de la división de poderes, sino la distribución de los poderes en una nación. En este caso, la cuestión de confianza es una institución que norma parte del proceso político. En este sentido, en el marco del checks and balance que Carl Lowenstein desarrolla, justamente esta es una institución que va a regular las relaciones, si se quiere, de control o las relaciones de compartición en ejercicio del poder político. Lo cierto es que es una institución que viene del parlamentarismo y se entiende así sin mayor problema en la medida en que casi siempre en los sistemas parlamentarios coincide la mayoría parlamentaria con el grupo que ejerce la primera magistratura, es decir, con quien gobierna. En este sentido, no hay mayores conflictos y es una figura que se orienta básicamente a acrecentar la legitimidad de decisiones trascendentales. Pero surge problemas cuando la mayoría tiene el control en el Parlamento y la oposición, o en este caso otro es el gobierno, otro es la agrupación política que tiene la dirección del Poder Ejecutivo. En este caso existe pues un claro enfrentamiento de poderes, ¿no? Y esto se pone en evidencia cuando surge la amenaza de la figura constitucional del cierre del Congreso.
Si bien es cierto, esta figura se ha creado como una suerte de válvula de escape cuando existe una abierta diferencia de posturas ideológicas y políticas entre el Ejecutivo y entre el Legislativo. El Parlamento, en este caso, sí no se ha zanjado la diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, evidenciado a través de dos censuras de gabinetes. El Ejecutivo lo que hace es trasladar finalmente la decisión al ciudadano para que éste dirima en una votación y diga pues quién tenía razón, si es el Congreso o el Poder Ejecutivo. En este sentido es que la cuestión de confianza cobra un papel importante porque últimamente se ha tendido a utilizar como una suerte de instrumento o de amenaza o finalmente cabe la redundancia, de instrumentalización para organizar un cierre del Congreso. En este sentido, el Parlamento ha desarrollado o ha acotado, si se quiere, ha desarrollado una norma por la que acota los alcances de esta institución de la cuestión de confianza, que el día de hoy los connotados constitucionalistas que hemos reunido nos van a desarrollar, nos van a explicar. Y bueno, pues al respecto solamente decirles a nuestros ciudadanos que vamos a poder entender con mayor claridad, con mayor profundidad este tema de la mano de los especialistas que Participación Ciudadana ha convocado, ¿no? Básicamente estoy seguro de que va a ser una sesión muy interesante. Sin más, Diana, doy por concluida mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga. Bien, ahora le damos a continuación las palabras de saludo de la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, quien es primera vicepresidenta del Congreso de la República. Adelante, por favor, congresista Lady Camones, le cedemos el uso de la palabra. Bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, quisiera transmitir mi saludo al señor Jorge González Soré, que es el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, y a todo su equipo por esta gentil invitación y, bueno, permitirme participar en este gran evento. Asimismo, quiero expresar mi saludo a la colega, la doctora Patricia Juárez Gallegos, que es la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, y así como las distinguidas y distinguidos expositores invitados que el día de hoy nos acompañan. Como ya me presentaron, yo soy la congresista Lady Camones Soriano, soy representante de la región Ancash y actualmente primera vicepresidenta del Congreso de la República. Y a través de esto quisiera dar yo la más cordial bienvenida a nombre de la mesa directiva del Congreso y de todos los representantes de la Nación, a todos los participantes el día de hoy en esta conferencia denominada Análisis de la Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. La misma que se desarrolla dentro pues, de un marco de actividades de promoción de la cultura política y de participación ciudadana del Congreso de la República. Estimadas y estimados participantes, este espacio de capacitación virtual se apertura como una buena práctica pública, pensando en brindarles a todos ustedes una información especializada y sobre todo articular la expresión ciudadana en un espacio simultáneo de conferencias virtuales, donde ciudadanos y grupos de interés, como autoridades y expertos, se informan, analizan y también debaten temas vinculados con la labor parlamentaria y de interés nacional. El tema que hoy vamos a abordar cobra especial relevancia dado los acontecimientos parlamentarios ocurridos en estos últimos años, ¿no? Dadas las sentencias emitidas también por el Tribunal Constitucional y el contexto político que vivimos actualmente, ¿no? Como todos recordaremos, el Congreso de la República fue disuelto el año 2019 como consecuencia precisamente de la presentación de una cuestión de confianza por el Poder Ejecutivo sobre el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional de la época, ¿no? Y su supuesta denegatoria fáctica, lo que posteriormente y lamentablemente fue analizado y convalidado por el Tribunal Constitucional, ¿no? El mismo que estableció límites específicos para su ejercicio. De tal manera que se preserve el principio de balance de poderes y no se haga un uso indiscriminado de esa prerrogativa.
por lo que ello ha motivado precisamente que el Congreso de la República apruebe la Ley 31355, que desarrolla justamente el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Queridos participantes, estoy muy segura que las ponencias de cada uno de los expositores invitados el día de hoy van a enriquecer el debate político y jurídico y también académico actual sobre la institución de la cuestión de confianza, y las conclusiones a las que se arriben serán de mucho provecho y valía para la ciudadanía en general y sobre todo para la comunidad jurídica en particular. Por lo que espero que este martes democrático sea de su agrado y sobre todo de mucho aprendizaje. En ese sentido, declaro por inaugurada la conferencia titulada Análisis de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Muchas gracias. Gracias, congresista Lady Camones Soriano. El día de hoy contamos con la ponencia del doctor Ángel Delgado Silva, quien es abogado constitucionalista, profesor universitario y analista político. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de posgrado en maestría en Derecho en Mención en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Económico, y cursos de especialización sobre gestión pública en la Escuela Superior de Administración de Negocios en ESAM, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como conferencista en congresos, charlas, seminarios y eventos realizados en diversas universidades del Perú y el extranjero. Ha sido regidor del Consejo de Lima Metropolitana en 4 oportunidades, entre 1981, 1989, 2007 y 2010. Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, vicepresidente de la Corporación Nacional de Desarrollo, CONADE, y responsable de la Comisión Viceministros y la Comisión Técnica Multisectorial. También fue asesor de la Presidencia del Congreso de la República 2004-2006 y jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros del 2012 al 2013. Sin más que decir, doctor Ángel Delgado Silva, le damos la bienvenida, le cedemos el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Tenemos cuánto tiempo, por favor? Porque 15 minutos. Un poco el orden acordado, pero no importa. ¿Cuánto tiempo? Sí. 15 minutos, doctor Ángel, por favor. Bueno, entonces, correcto. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, a la Dirección de Participación del Congreso de la República y a este programa Martes Democrático por la oportunidad que nos brinda. En forma bastante sucinta, voy a abocarme muy brevemente a explicar lo que ya ustedes quizá conocen, pero nunca es de más reiterar algunos conceptos, y quizá ya para la parte del debate, si es que este existe, entrar a algunas consideraciones sobre la pertinencia o no de este mecanismo llamado cuestión de confianza en un sistema presidencialista como el nuestro. Que si bien está presente, como se dijo en la presentación, en la Constitución del año 1933, ha tenido experiencias azarosas que inclusive llegaron a que esto hubiera algunas modificaciones. En todo caso, voy a empezar esta disertación señalando que la ley 31355 es una ley de desarrollo constitucional, y sobre el particular no debe haber sorpresa alguna. Los distintos artículos componentes de la Carta Magna pueden ser desarrollados a través de la legislación con el objeto de precisar un conjunto de conceptos. Ve usted, en ningún caso se trata de una norma que modifica la Constitución, como se ha dicho, de manera totalmente impertinente. Es una norma de desarrollo constitucional, como muchas otras, e inclusive formaría parte de lo que se conoce con el nombre de bloque de constitucionalidad, una vez ya promulgada y vigente como ahora, y por lo tanto sirve para la interpretación de la propia institución parlamentaria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es una ley que en el fondo no está innovando, no está señalando cosas distintas de las que ya estaban in pectore en el propio texto constitucional, porque el artículo único de la ley señala expresamente que el ejercicio de la competencia de la cuestión de confianza deducida por el gobierno, por los ministros o por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del gabinete,
tiene que hacerse dentro de aquellas materias y el ámbito de competencia del propio gobierno, del propio Poder Ejecutivo, como es lógico, porque a nadie se le ocurre, en su sano juicio, que se puede bajo algún concepto justificar que una potestad se ejerza fuera del marco competencial. Más aún, yo quisiera sobre el particular decir algunas ideas para un poco entrar a una anatomía más precisa de la institución. La competencia, digamos, es una institución que existe en el derecho y que justamente determina los cauces donde se desarrolla la actividad del Estado en general. El Poder Ejecutivo no escapa a ello. La competencia tiene dos elementos. Un elemento subjetivo, que es la función o potestad, la capacidad de ejercer algún tipo de acción determinada, una acción de gobierno, una acción de poder, por eso que hablamos de una potestad, y esta potestad se ejerce sobre un elemento material u objetivo que son las materias. Entonces, la competencia es una conjunción de una potestad más un cúmulo de materias. Eso es lo que determina un ámbito competencial. Y entonces, como es lógico, y aquí yo apelo simplemente al sentido común y a la lógica natural de las cosas, el ejercicio de una determinada función no puede ejercerse más allá de las materias propias de esa competencia. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de deducir la cuestión de confianza, no cabe duda alguna, pero solamente puede hacerla dentro de las materias que son de competencia del Poder Ejecutivo. Bajo ningún caso se podría suponer legítimo que el gobierno o cualquier órgano pretenda ejercer una potestad sobre materias que no están en su competencia. A ver, imaginémonos a manera de ejercicio que al presidente, en fin, al gobierno se le ocurre hacer cuestión de confianza sobre una sentencia que tiene que dictar la Corte Suprema de la República. Saltarían todas las alarmas y eso sería una cosa absolutamente ridícula. Nadie le daría bola a una afirmación tan antojadiza, puesto que está en nuestra conciencia que los distintos poderes del Estado, los distintos organismos constitucionales, tienen sus propias competencias. Y entonces la potestad competencial no puede ejercerse más que dentro de las materias propias de la competencia del órgano. La pretensión del gobierno de querer, por ejemplo, intrometerse en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial, incluso en los organismos constitucionales o incluso en las municipalidades, sería una infracción, sería lesivo con el mandato del propio texto constitucional. Sería una situación absolutamente anómala y por lo tanto lo que la ley está diciendo es algo que quizás no hubiera sido necesario hacerlo de no haber prosperado las tropelías que se llevaron a cabo durante la época del señor Vizcarra, donde se ejerció esta materia sin ningún tipo de limitación, extralimitándose incluso para reformas constitucionales y peor aún, entrometiéndose en la decisión que tuvo el Congreso el año 2019, cuando procedía a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Al señor Vizcarra, al Congreso, al gobierno de entonces no le gustó quienes iba a nombrar el Congreso y entonces no se le ocurrió otra cosa más que hacer una cuestión de confianza. Entonces, eso que lamentablemente, como bien se ha dicho en la parte introductoria, fue convalidada en un voto que pasará a la historia de la infamia por parte de la mayoría del Tribunal Constitucional. Eso tenía que ser efectivamente corregido, esclarecido y señalado como una cosa imposible. Otra vez quiero decir, el ejercicio de la cuestión de confianza únicamente procede dentro de las materias que competencialmente le alcanzan al Congreso. Esto es un tema elemental. Nadie puede ejercer una función más allá del ámbito de donde uno se desarrolla. Y repito, la pretensión contraria, en este caso concreto, deviene en absolutamente constitucional. En segundo lugar, el artículo único de esta ley señala, para que no haya duda alguna,
que las materias de reforma constitucional no son parte de la competencia del gobierno, del Poder Ejecutivo. Y esto está tan claro que el artículo 206 de la actual Carta prohíbe que el presidente de la República pueda observar la ley de reforma. Vean ustedes, cualquier ley sobre cualquier materia, sobre cualquier tema, puede ser materia de observación por parte del Poder Ejecutivo, dentro de los trámites correspondientes que establece la propia Carta. Sin embargo, no puede hacerlo, y lo dice de modo expreso el artículo 206. ¿Por qué? Porque la facultad constituyente no le alcanza al gobierno, que es un poder constituido. El presidente de la República y el gobierno en general obra como una suerte de gerente de una institución, de una empresa. El gerente tiene todas las facultades para la toma de decisiones en los diferentes campos propios del rubro empresarial, pero lo que no puede hacer el presidente es pretender cambiar él los estatutos de la empresa, porque eso es una atribución exclusiva de los dueños. En el sistema constitucional, esta posibilidad de reformar está reservada exclusivamente al Parlamento, y al Parlamento para lo que se llama reformas, lo que se conoce con el nombre de poder de reformas, a través de una suerte de artilugio, de razonamiento, que le confiere al Congreso constituido una potestad constituyente derivada, porque el poder constituyente efectivo, real, verdadero, es el que nace directamente del pueblo soberano a través de una elección donde se eligen compromisarios o delegados, representantes, para que hagan o reformen integralmente la Constitución. Entonces, es obvio que el presidente de la República, dice el artículo 106, no puede observar la ley. En consecuencia, ¿cómo es posible que el primer ministro, que es el titular de la cuestión de confianza, que está por debajo del presidente de la República en la jerarquía, en la jerarquía de los altos cargos de funcionarios del Estado, pueda tener sí la potestad de intervenir, de proponer, de hacer cuestión de confianza, vea usted, en temas constitucionales? El presidente, con todo el poder que tiene, no puede observar la ley de reforma constitucional. En cambio, escuchen ustedes, el presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro, sí estaría facultado para hacer de cuestión de confianza, porque no le gusta al gobierno o al presidente del Consejo de Ministros, al primer ministro no le gusta la reforma constitucional que se está planteando. Entonces, esto es una aberración, y esto ha sido señalado con todas sus letras en blanco y negro en el propio texto de la ley. Bien, y a continuación, ya en la parte final, la ley en cuestión, la ley 31-35-5, establece el procedimiento. Esto es muy importante también, porque aquí ha habido también mucho gato con liebre. El presidente de la República, el señor Vizcarra, en una materia que no le competía, como era la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que como todos saben es una potestad exclusiva y excluyente del Congreso, hizo cuestión de confianza. Pero no solamente hizo eso, sino que una vez la presentaron así casi al guerrazo, sin pasar por los medios establecidos, y sin que el Congreso tuviera oportunidad de darle el trámite, el proceso, y dar una respuesta adecuada, sí o no, el presidente entendió que pasado un tiempo determinado, que él lo establecía, en un acto absolutamente abusivo, él establecía cuándo y cómo se podía entender estimada o denegada la cuestión de confianza, y entonces inventó esta trapacería que se conoce con el nombre de la negación fáctica, ¿no? Que verdaderamente configura, y yo estoy seguro que los estudiantes de Derecho, ¿no?, tendrán esta en memoria como una de las grandes infamias cometidas contra el derecho constitucional en la experiencia peruana. Entonces, lo que se ha dicho es establecer un trámite, se señala con absoluta claridad, voy a leer el artículo correspondiente, ¿no? Se señala que la cuestión de confianza es aprobada o rehusada
luego de concluir el debate, no puede ser de otra manera, y luego de realizada la votación conforme al reglamento. El resultado de la votación es comunicado expresamente, como sucede con toda la documentación y los trámites oficiales. Tiene que ser expreso, no puede haber una suposición de que se ha hecho o no se ha hecho, como pretendió el señor Vizcarra al Poder Ejecutivo, mediante oficio, dice inclusive la forma, a través de un texto, un documento, un papel escrito, un oficio, para que surta efectos. Y termina señalando que solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. Claro, el Congreso es el único que puede saber si ha aprobado o ha denegado o ha rehusado dar la confianza ante el pedido que hace el gobierno. Y no le corresponde al peticionario tomar esa decisión. Esto es tan evidente que incluso en el derecho civil, para que un acto jurídico sea válido, tiene que haber una manifestación de voluntad expresa. Y cuando no es así, tiene que estar tasado expresamente en la ley. En los casos en los que procede la figura del silencio, el silencio positivo, y una no respuesta se puede tener una consecuencia jurídica, eso no se interpreta, eso tiene que estar previamente establecido en una ley, y entonces es la ley la que da el sentido negativo o positivo, según sea el caso, al transcurso del tiempo en que no se toma o no se expresa ninguna decisión. Esto está clarísimo en el derecho civil y no tiene por qué no estar claro en el ámbito constitucional, donde la formalidad es evidente, mucho más importante. Esto es más o menos como si mañana tocan la puerta de la casa de cada uno de ustedes, viene un vendedor, le quieren vender un artefacto y usted está pensando, ve, lo está viendo, y como pasaron 5 minutos, a juicio de él, ya usted aceptó la compraventa, ya se celebró el contrato, y luego pretende imponerle que le pague porque a juicio de él ya hubo un contrato. Ese tipo de razonamientos que resultan infantiles, absolutamente antojadizos y pueriles, sin embargo, son los que lamentablemente se han estado manejando en el ámbito de nuestras relaciones entre el Congreso y el gobierno. Y la verdad, esta es una norma importante. Sin embargo, ya para acabar mi intervención, yo creo que esta es una disposición que en el fondo es negativa, pertenece, como ya se ha dicho, al régimen parlamentario, que tiene otras características y trae más problemas que beneficios. Y la famosa, el voto de confianza, según el artículo 130 de la Constitución, en lo que aquí se ha llamado pomposamente y sin ningún tipo de fundamento real, constitucional, voto de investidura, debiera ser eliminado de la Constitución en última instancia, porque en un sistema presidencial donde el presidente de la República es fundamentalmente jefe de gobierno, él es el gobierno, el presidente, él arma un equipo de colaboradores que se llaman ministros, y la confianza de los ministros está dada por él mismo. Y tan cierto es lo que estoy diciendo, que el día siguiente de la juramentación ante el presidente, en el acto ceremonial que se lleva a cabo en Palacio, el ministro se va a su despacho y a trabajar, y tiene plena aptitud para desarrollar todas las actividades propias del cargo. Dispone, manda, ordena, firma documentos, autoriza, expide resoluciones, con el presidente suscribe decretos supremos antes de que concurra al Congreso de la República. Entonces, la concurrencia al Congreso dentro del lapso de 30 días, como establece el artículo constitucional correspondiente, es en el fondo una necedad, es una reiteración que, viéndola bien, más causa problemas que otra cosa, genera una tensión, porque, en honor a la verdad, los partidos de la oposición no tienen por qué darle confianza a los colaboradores del presidente a los cuales le dio confianza. El Parlamento tiene otro mecanismo de control, que es evaluar la función del ministro del ramo correspondiente y interpelarlo, y si no le es satisfactoria la interpelación,
pasar a la censura, con lo cual está obligado a dimitir. Pero que en el momento inicial, propiamente, el parlamentario de oposición se ve obligado a dar un voto de confianza, ¿por qué? Claro, si no lo da, viene entonces el elemento envenenado de esto, que es que se produce se produce una crisis total de gabinete, y como todos sabemos, con 2 crisis de gabinete similares, el presidente puede cerrar el Congreso. Entonces, un verdadero chantaje. En fin, el texto de la ley yo creo que es impecable. Tuvimos oportunidad de participar cuando fuimos consultados dentro del ámbito de la comisión consultiva a la cual pertenecemos, y la verdad es que este es un texto de la ley que yo no veo por dónde el Tribunal Constitucional, por más comprometido que haya estado con las tropelías de Vizcarra, pueda declarar que una disposición de este tipo es contraria a la Constitución. En fin, vamos a ver qué sucede. El Congreso lo que ha hecho ha sido precisar lo que, repito, estaba in pectore en el texto constitucional, pero como estamos en un país de interpretaciones aventureras, antojadizas, totalmente extremistas, bueno, había que hacerlo para que ya no quede duda al respecto. Y eso es el texto que está contenido en la ley 31355. En consecuencia, alas y buen viento. Esto es una ley que ayuda a pacificar las cosas, y si el presidente de la República y su equipo de gobierno, el primer ministro, quieren hacer cuestión de confianza, vean ustedes, tiene un abanico, tiene un set amplísimo de temas. En realidad, todos los sectores que están contenidos dentro de los 8 ministerios, cada uno de esos ámbitos puede ser objeto de confianza, en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de igualdad, en materia de agricultura, minería, energía, en educación, salud, en fin, medio ambiente, todos los temas que son de competencia del poder ejecutivo, sobre ellos pueden hacer cuestión de confianza. Ya veremos en qué consiste, ese es otro cantar, ese es otro tema. Lo que no puede hacer cuestión de confianza es escaparse de ese ámbito amplio de competencias y meterse en las competencias exclusivas de otro poder del Estado. No lo puede hacer con el Poder Judicial, como ya lo expliqué, tampoco lo puede hacer con el Parlamento. No podría, por ejemplo, oponerse a que el Congreso de la República nombre su mesa directiva, porque no le gusta pues al presidente, no le gusta al primer ministro, entonces hace cuestión de confianza y tal parlamentario, tal parlamentaria no debe ser elegido, hago cuestión de confianza. Es una ridiculez, pero lo pongo como ejemplo para que vean lo ridículo de lo que estamos discutiendo, y eso, sin embargo, es lo que el ministro de Justicia del actual régimen pretende que sea así como estoy explicando, a pesar de la crudeza de mis palabras. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y llano a las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, doctor Ángel Delgado, por su excelente ponencia. Y bien, queremos también darle que ya el inicio, y adicional también pues tenemos a la doctora Delia Muñoz, darle la bienvenida. Y a continuación tenemos como expositor invitado la presencia del doctor Aníbal Quiroga León, quien es abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en Derecho, abogado, magíster en Investigación Jurídica y profesor principal de la Universidad Católica del Perú. Doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en proceso de convalidación por la Universidad de Cuyo, Mendoza, profesor de las Facultades de Derecho de Universidad de Ciencias Aplicadas y en la Universidad de Lima, ex vocal suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima, expresidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. También fue exministro de la Comisión Especial para la Diferéndum Perú-Chile en la Corte de Justicia Internacional de La Haya, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Mundial de Derecho Procesal,
y autor de diversos libros, ensayos y artículos de derecho procesal, arbitraje y derechos humanos. Dicho esto, le damos la bienvenida al doctor Aníbal Quiroga. Adelante, por favor. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches a los organizadores de este evento, a la vicepresidenta del Congreso, al doctor Ángel Delgado y a la doctora Delia Muñoz. Se me ha solicitado que comente la situación de la ley que desarrolla la interpretación considero adecuada de la cuestión de confianza. Quería señalar algunos aspectos puntuales. En primer lugar, la cuestión de confianza está regulada en la Constitución del año 93 y diríamos que desde el año 2000 hasta el 2017 una vida pacífica, ¿no? Porque, y en eso discrepo respetuosamente con el doctor Ángel Delgado, la Constitución del año 93 no consagra un régimen presidencialista, consagra un régimen semipresidencialista o semiparlamentario, porque incluye, digamos, las características de un régimen presidencial, pero también instituciones del régimen parlamentario. Si esto es importado, si es bueno, es malo, es otra cosa. Lo cierto es que está así en la Constitución. Y esto, que ya venía con algunos esbozos de la Carta del 79, lo que permite es que el gobierno en verdad no se haga solo por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder Ejecutivo y por el Congreso. Y le permite al gobierno, al Poder Ejecutivo, tener una representación y una legitimidad otorgada por el Congreso. Porque en verdad el gobierno está hecho por todos los poderes del Estado, no solamente por el Poder Ejecutivo. Es verdad que el presidente de la República nace del voto popular y es verdad que es jefe de Estado, jefe de gobierno y personifica a la nación. Pero también es verdad que el Congreso tiene determinadas atribuciones sobre el gobierno mismo, como por ejemplo la negación de la confianza y la censura. Por lo tanto, diría que este sistema mixto, con mayor o menor acento, si ustedes quieren, en el presidencialismo o el parlamentarismo, ha funcionado más o menos bien durante 20 años. El problema ha surgido no porque el régimen sea malo o porque la estructuración de la Constitución sea mala. El problema ha surgido cuando el presidente Kuczynski no tuvo una representación apropiada en el Congreso, porque además de que tenía solo 18 congresistas y era presidente de la República, estos 18 congresistas no provenían de un partido político, ni siquiera se conocían entre sí. Y esa debilidad en el Congreso hizo que su gobierno se debilitara, porque en vez de pactar y establecer puentes con el Congreso, se dedicó a pelear y hasta que terminó finalmente intentando vacar 2 veces y renunciando. Vizcarra hizo otro tanto, ¿no? Vizcarra no solamente no tenía representación, no quiso tenerla, sino que además se peleó con el Congreso y su política era contender con el Congreso ante la opinión pública, ¿no? Por eso la opinión pública estaba convencida que el Congreso era obstruccionista, era malo y tal, sin perjuicio de los propios errores que cometió el Congreso. Y entonces, como bien citó Ángel Delgado, el presidente Vizcarra, el 30 de septiembre del año 19, extendiendo indebidamente una interpretación anómala de la cuestión de confianza, pues decidió disolver el Congreso y lo hizo de manera inconstitucional, porque primero lo anunció por televisión, siendo un acto del Poder Ejecutivo, después consiguió un primer ministro a las 9 de la noche, el anuncio fue a las 5 de la tarde, y al día siguiente con el nuevo gabinete recién convalidó ese acto. Cuando la Constitución dice que los actos presidenciales no tienen ningún valor si no tienen un refrendo ministerial, que el primer ministro del Solar había renunciado porque tenía dudas de si esto era constitucional y varios ministros renunciaron porque dijeron que era francamente inconstitucional. Sin embargo, esto fue conestado por el Tribunal Constitucional en el entendido que responder al Congreso era peor que seguir adelante y el resultado fue peor porque elegimos un Congreso deprisa y corriendo, producto de esta interpretación de la cuestión de confianza. Este Congreso tenía un poco más de un año para poder trabajar. Fue un Congreso muy populista, que dio leyes muy malas y que además le tocó afrontar la pandemia. Es más, ni siquiera se pudo instalar cuando fue elegido por producto de la pandemia. La ley se instaló a duras penas en marzo del año 20. Y claro, con el gobierno de esa manera, dividido de esa manera, con el interregno en el cual no hubo Congreso, y Vizcarra legisló a través de decretos de urgencia extendidos también inconstitucionalmente, pues el caos constitucional fue evidente.
y por eso obtuvimos como grande mérito ser el primer país en el mundo con muertes por el COVID sobre 100.000 habitantes y el primer país en el mundo con peor manejo de la pandemia en materia económica. Esos son galardones que Vizcarra no se puede quitar de encima. Y son temas que como patria, como nación y como pueblo hemos sufrido de manera directa, todos nosotros, ustedes, yo, nuestras familias y nuestros allegados. Y todos tenemos gente conocida o familiares que han fallecido producto de este pésimo manejo del COVID. No hay ninguna duda, no se puede escindir esta consecuencia de la causa que fue la disolución del Congreso. Y esta disolución se hizo porque Vizcarra entendió que ahí donde el Congreso le ha dicho que sí, le ha dado la confianza, él interpretó que no. Y junto con algunos asesores, algunos voluntarios rentados, esbozó la tesis de la negación fáctica de confianza que nadie entiende hasta ahora qué cosa es. Por eso esta ley que se ha dado por parte del Congreso en insistencia, lo que hace es poner las cosas en su verdadera intención. No es como dijo quien intervino en un primer momento, una ley que acota la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no está acotada, está interpretada en su verdadera dimensión. Es una facultad del Congreso, el Congreso le corresponde decir sí o no. Si el Congreso dice que sí, nadie lo puede contradecir, y está hecho solamente para aquellas funciones y facultades que son propias del Poder Ejecutivo. Esa es la interpretación natural que todos tienen. Lo que no se puede hacer es cuestión de confianza sobre labores del Congreso, ¿no? Y que el Congreso sea cercenado a través de una cuestión de confianza en sus facultades, como por ejemplo dar leyes orgánicas o la reforma de la Constitución o la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y que si no le dan la confianza y el Congreso se mutila uno de sus brazos, entonces el presidente disuelve el Congreso porque entiende que se ha dado la negación fáctica de confianza. Por esa anómala interpretación es que el Congreso le ha dado la confianza al gabinete Bellido, que era impresentable, y el gabinete de la señora Vázquez, que es menos presentable, pero no sigue siendo presentable. Por miedo, porque si le niegan la confianza de una crisis total de gabinete, como dice la Constitución, lo que va a ocurrir entonces es que a la siguiente vez el presidente va a forzar la interpretación de la cuestión de confianza y va a disolver el Congreso y vamos a terminar con una asamblea constituyente convocada por un decreto de urgencia. Entonces, para evitar eso, es que el Congreso, atado de manos y muerto de miedo, le termina otorgando la confianza a gabinetes que son impresentables. Y entonces hemos tergiversado totalmente la institución. ¿Qué hacer frente a eso? Quitarla. Bueno, hay un proyecto que se ha presentado para reformar la Constitución, quitando la cuestión de confianza obligatoria, conforme al artículo 132 de la Constitución. Bueno, yo no creo que eso sea, digamos, impidiendo que haya instrumentos o cercenando la Constitución sea la mejor solución. Lo que hay que hacer es que las instituciones funcionen. Y esta ley viene a pacificar justamente eso, pone la interpretación de la cuestión de confianza en su nivel natural, para qué sirve y cómo es que tiene que hacerse, y cómo una cuestión de confianza otorgada por el Congreso no puede ser interpretada en sentido inverso por el presidente de la República. Eso es lo que se ha hecho, y eso es constitucional. Ahora, esto ya está en el Tribunal Constitucional a través de una acción inconstitucional que presentó el presidente Castillo, a través del ministro de Justicia y representado por el procurador del caso. Bueno, vamos a ver qué cosa hizo el Tribunal Constitucional. Es más o menos normal y democrático que en un Estado constitucional el Tribunal Constitucional dirima los conflictos constitucionales de relevancia. Muchos se aferran a la doctrina del año 19, ¿no? Dice, el tribunal ya dijo, como si lo que dice el tribunal es Biblia escrita en piedra. El tribunal ya opinó, como si la jurisprudencia del tribunal no cambiase. Pero hay que tener en cuenta que para derogar una ley por parte del tribunal se requieren 5 votos conformes. Y hoy día el tribunal solo tiene 6 magistrados porque hay uno que ha fallecido prematuramente. Por lo tanto, requiere casi unanimidad, requiere que 5 magistrados estén de acuerdo con que la ley sea inconstitucional y hay que derogarla. Basta que haya una votación de 4-2 para que la ley, conforme al Código Procesal Constitucional, al actual y al anterior, ¿no es cierto?, la ley sea constitucional y sea validada. El peligro que existe ahora, porque se le ha dado la ponencia a un magistrado que adelantó opinión, como es su costumbre hacerlo, es que el tribunal diga que la ley es constitucional, pero saque una sentencia interpretativa con 4 votos, ¿no? Y si no tiene los 4 votos, pues la presidenta hará uso de su voto dirimente si hay un empate 3-3. Ese es el riesgo que hay ahora, ¿no? Porque la ley no puede, no, digamos, no tiene razones para ser declarada inconstitucional. En eso coincido con el doctor Delgado. Además, tendría que juntarse 5 magistrados de los 6 para que digan esto.
El peligro no está ahí, el peligro está en que el tribunal fuerce una interpretación distinta con 4 votos, o en todo caso con solo 3 y el voto dirimente de la señora presidenta, y entonces ahí van a tratar de vaciar de contenido a la ley. La ley va a ser constitucional, pero va a tener una interpretación distinta a su texto natural, y eso sería un acto irregular por parte del Tribunal Constitucional. Yo me niego a pensar que los magistrados del Tribunal Constitucional se van a quedar, digamos, congelados en el año 2019, como si no hubiese habido el 2020, como si no hubiese habido disolución del Congreso, como si no hubiese habido pandemia, como si no hubiera una crisis económica y laboral terrible, una crisis de salubridad de la cual no terminamos de salir. Porque la jurisprudencia de las altas cortes de justicia en el mundo, no solo el Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de la Corte Suprema Norteamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por citar solamente 3 ejemplos, también regulan la realidad. Y es imposible pensar que esto que hemos vivido tan dramáticamente en el último año y medio no sea parte del razonamiento del Tribunal Constitucional. Porque ya he dicho que la jurisprudencia del tribunal cambia, muta, está hecha para cambiar con el tiempo. Si no, pues la sentencia iguales pero separados de la Corte Suprema Norteamericana todavía regiría con la segregación racial. Pues que acaso la jurisprudencia no va cambiando, no va evolucionando con el tiempo. Entonces, lo más normal es pensar que aquella vida azarosa que hemos pasado y que todavía no terminamos de pasar en el último año y medio, y que ha dado como consecuencia estas elecciones tan complicadas, con un resultado tan complicado, no sea materia de análisis por el Tribunal Constitucional, y que por lo tanto no juzgue que la ley lo que hace es darle una interpretación natural a la cuestión de confianza en sus canales regulares, de la manera como tiene que hacerse en esta mal llamada voto de investidura. Voto de investidura existe en Europa, en donde el Congreso inviste al presidente. Acá más bien esta cuestión de confianza forzosa es un voto de ratificación. La designación de los ministros según primer gabinete se hace a revocaciones, no a referéndum, ¿no? Por lo tanto, el Congreso no inviste a nadie, ratifica la designación de un gabinete, que es un tema diferente, pero la gente repite de manera monocorde, voto de investidura, con evidente error. Entonces, como ya he señalado, se trata de una ley que interpreta de manera natural la cuestión de confianza en sus canales regulares y que no creo que el Tribunal Constitucional tenga la capacidad suficiente, los votos suficientes como para poderla derogar. Ya más adelante se verá si es que amerita una reforma constitucional o no, o si se va a discutir también el tema de la vacancia presidencial, porque lo que yo no he encontrado tampoco es una conexión directa ni de causa-efecto entre la vacancia presidencial y la cuestión de confianza, como lo dijo el ministro de Justicia con evidente error y aspaviento. No tiene nada que hacer, son 2 regulaciones distintas, la vacancia presidencial con la cuestión de confianza. Y el hecho de que se niegue la confianza no significa que se facilite la vacancia. Y el hecho de que se niegue la vacancia no significa que se va a dar la confianza. Son 2 figuras totalmente distintas que no tienen nada que ver. Eso es lo que tendría que exponer esta noche, hoy día, ante ustedes, y les agradezco nuevamente su gentil invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga, por su excelente ponencia. Bien, continuando con las ponencias, antes, mis queridos participantes, quisiera por favor hacerles recordar de que pueden ir generando sus preguntas en el chat y adicional a eso, también llenar el link de inscripciones donde tenemos que poner correctamente los correos para poder hacer llegar sus constancias. Bien, a continuación le damos la bienvenida a la doctora Delia Muñoz Muñoz, abogada constitucionalista, exministra de Justicia y Derechos Humanos. Bien, tiene como más de 35 años de experiencia, habiendo desarrollado sus actividades tanto en el sector público como en el sector privado en el Perú y en el extranjero también. Ha desarrollado una gran capacidad para manejar las diferentes legales y interculturales. También expresa derechos fundamentales y solución de controversias, teniendo en esa área no solo la cátedra universitaria, sino la conducción de la maestría en solución de conflictos. Sin más que decir, adelante, doctora Delia Muñoz Muñoz, le cedemos el uso de la palabra. Bienvenida. Ya. Adelante, bienvenida. Muy amable. Muchas gracias a los organizadores por tan gentil invitación. Realmente cuando pensaba cómo abordar esto, decía, ¿qué hablar
entre Aníbal y Ángel, que son dos grandes maestros del derecho constitucional nacional y además grandes procesalistas. Yo vengo del mundo del derecho internacional, vengo del mundo del derecho internacional, de los derechos humanos, y mi visión va siempre hacia el tema de la solución de controversias. Pero yo dije, muy bien, los excelentes colegas van a hablar de la norma, van a hablar de los preceptos que regulan a esta nueva regulación, a esta figura, a la cuestión de confianza, al tema de las consecuencias de haber copiado modelos de por aquí y modelos de por allá para insertarlos en nuestros cuerpos constitucionales, como una constante en América Latina en general. Entonces, el derecho no es estático. El derecho no es un molde de torta para hornear, que allí está, modelo redondo, modelo cerrado. El derecho es vivo. El derecho se aplica sobre una realidad. Hay que recordar que existe la norma porque existe la ética y la moral de una sociedad que buscan que ciertos preceptos sean los que la regulen. Entonces, ¿cuál es la realidad sobre la cual se tiene que implementar, aplicar la ley de confianza que estamos debatiendo en el Perú? ¿Cómo está la democracia? ¿Cómo está el manejo del poder? ¿Cómo están los indicadores de la ciudadanía con relación a la regulación que puedan existir en nuestro país? De eso voy a hablar, ¿no? De las cuestiones más fácticas. Y para evitar controversias, para evitar impugnación por parte de Ángel de la Fuente, me voy al Latinobarómetro del 2021, que ha salido recientemente e incluye estudios e información tomada hasta octubre del año 2020. Y sobre el Latinobarómetro, hacer las referencias a las que existen sobre nuestro país dentro de toda esta área que es la ciencia política, que es la otra cara del derecho y que nos ayuda a entender un poco el funcionamiento de las normas, ¿no? Y sobre todo para ver hacia dónde ir para proteger nuestro derecho, nuestra regulación. Muy bien. El Latinobarómetro trae datas estadísticas sumamente interesantes. Hace 25 años que se realiza y es una de las fuentes más serias que se utiliza para la investigación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es que este Latinobarómetro se va a aplicar sobre 17 o 19 países en algunos extremos. Este informe es realmente relevante porque estamos hablando del año 2020, el año en el que el mundo vivió la pandemia, el año donde América Latina, si bien tiene el 8% de la población mundial, tuvo al 20% de los contagiados y al 30% de los fallecidos a nivel mundial por la pandemia. Es decir que estamos en una zona mundial donde se ha revelado a nivel latinoamericano la gran debilidad que presentan los más diferentes gobiernos que podamos tener. La pandemia, según nos dice la CEPAL, ha generado más de 50 millones de pobres en nuestros países. ¿Y qué cosa es lo que marca? ¿Cuál es la característica más importante que se encuentra? La falta de capacidad de los gobiernos para responder a las nuevas demandas que la población tiene, que han generado un retroceso adicionalmente frente a la pandemia. Y en el caso de la región, lo que hace no es sino agudizar las características y las diferencias que puedan existir. Hoy los países, y entre ellos el Perú, van a enfrentar tres grandes crisis. Y es en este contexto de crisis donde tiene que gobernar y se tiene que legislar. La primera crisis va a ser una crisis política. En el Perú la venimos arrastrando desde el 2018 entre estos problemas surgidos entre legislativo y ejecutivo.
que nos han llevado a vivir las más diferentes formas de solución de controversia de las situaciones políticas que nuestra Constitución puede prever. Uno puede estar de acuerdo o no, pero hemos tenido salidas a los problemas políticos, jurídicos, sin que hayamos atravesado una situación de grave violencia como una guerra civil. Entonces, la crisis política viene de hace rato. En el Perú, los 4 últimos mandatarios que hemos tenido están con investigaciones judiciales por corrupción, ¿no? Eso marca un indicativo. Adicionalmente, tenemos que en las últimas elecciones, el resultado para la élite política fue gravísimo, porque solamente en la primera vuelta quedaron fuera 16 organizaciones políticas, y el ganador fue una persona que no provenía de una organización política de larga cuña, que tenga tradición democrática, que tenga una gran presencia o inserción en la sociedad jurídica y política. El ganador venía de un sector absolutamente desconocido. La segunda crisis que afrenta también el Perú es la crisis sanitaria generada por la pandemia. Aún no ha sido resuelta. Continuamos en medio de la pandemia. Las medidas que se han venido ejecutando no han terminado por proteger y cautelar los servicios de salud de la población, y además han generado afectación gravísima en otro tipo de servicios, sobre todo en el de la educación, que tiene una gran incidencia en la apreciación y en la conducción política. Y la tercera crisis que tenemos es la crisis económica. Después de la pandemia estamos en una situación gravísima de recesión económica. Podemos tener indicadores positivos a nivel del PBI por las grandes inversiones, por la gran actividad, pero a nivel del suelo cotidiano del pueblo que sale a trabajar día a día, los indicadores de desempleo, de baja de ingresos, de pérdida de trabajo y sobre todo de pérdida de la fuente de trabajo son sumamente serios. Todo eso hace que el panorama de la sociedad latinoamericana y peruana en concreto sea muy delicado. ¿Qué cosa es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo la desilusión de la política. Estamos viviendo una suerte de crisis de la representatividad. Estamos sintiendo que nuestros gobernantes no tienen la capacidad de ponernos nuevamente en situaciones de igualdad y evitar la discriminación. Entonces estamos en una situación crítica donde la población en general está desilusionada de los gobernantes. Y vamos a ver cómo afecta esto tanto a los poderes legislativos y ejecutivo, y en ese contexto en el que damos esta norma de control político para evitar un mal uso de las facultades que tiene un poder frente al otro. Entonces, nosotros en general, las personas que trabajamos en el mundo del derecho, algunos que están dedicados a la academia, me parece hemos pecado de ingenuos al creer que con los modelos jurídicos importados, al tener en apariencia una división de poderes, con un surgimiento de las clases medias, pues habíamos consolidado no solamente un crecimiento económico, sino también un apego al Estado de Derecho. Sin embargo, en la pandemia hemos tenido un desembalse y lo que hemos encontrado es de que todas las desigualdades han saltado, y lo que es peor, como tenemos una gran comunicación, porque nos permite la tecnología, hay una demanda muy fuerte por parte de la población para que avancemos, para que podamos gobernar mucho mejor. Y esto nos lleva también a una situación que tenemos que resolver a corto plazo, que es la crisis de representación que afecta directamente al Congreso. Muy bien, sigamos avanzando y veamos qué cosa es lo que nos trae el Latinobarómetro para Perú. En primer lugar, el apoyo a la democracia. El apoyo a la democracia entre el año 2010 y el 2018 en América Latina ya venía cayendo, y venía cayendo muy fuerte, de un 63% a un 48%.
En el año 2020 se mantiene y se queda en el 49% de apoyo a la democracia, ¿no? En el Perú vamos a tener una situación de apoyo a la democracia que también va descendiendo y se mantiene en unos niveles interesantemente preocupantes. En el Perú, en la medición que encontramos, tenemos que en el año 1996 vivimos el pico estelar de apoyo a la democracia, del 63%. En el año 2002 baja al 55%. En el 2005 baja mucho más, al 40%. En el 2006 sube al 55%. En el 2010 se incrementa al 61%. En el 2011 baja al 54%. En el 2016 baja más todavía al 53%. En el 2017 la democracia solamente es apoyada por el 45%. Y en el 2020 tenemos que en el Perú la población apoya a la democracia en un 46%. Es decir, que a la mitad de la población le interesa la democracia y al resto ya veremos qué cosa es lo que pasa con ella. Vamos a encontrar que uno de los principales problemas que tenemos es la indiferencia. 46% apoya la democracia, pero conforme los indicadores del Latinobarómetro, en el Perú, a un 25% de la población le da exactamente lo mismo si el gobierno es democrático o no. Mientras más joven se es en el Perú, mayor desinterés se tiene en la política. Mayor desinterés se tiene en el tipo de gobierno que pueda presentar nuestro país. Ahora, otra variable, otra característica, el nivel de apoyo a un gobierno autoritario. Entonces, cuando se pregunta en el Perú, ¿tú prefieres un gobierno autoritario antes que a uno democrático? En el Perú, felizmente, la respuesta es que solamente el 16% prefiere un gobierno autoritario. Entonces, la población peruana, 46% apoya la democracia, 16% a un gobierno autoritario y al resto le da lo mismo. Le es absolutamente indiferente la forma de gobierno que podamos tener. Estos datos son absolutamente importantes porque luego vamos a llevarlos a las reflexiones que han planteado los profesores Delgado y Quiroga con relación a la figura de la cuestión de confianza. Muy bien. ¿Cómo somos los demócratas en el Perú? ¿Cuál es el desarrollo del apego a la democracia a nivel de sectores por edad de la población? El perfil de la democracia es que mientras más joven eres, menos vas a apoyar la democracia. Entre los que tienen de 25 años a menos, van a apoyar la democracia únicamente en un 31%. Y en un 23% solamente la van a apoyar los que tienen más de 60 años. A la gran masa de población del Perú, que está en la mitad de la pirámide poblacional, el tema de la democracia, el tema de lo que ello significa, el tipo de gobierno, las figuras constitucionales, las figuras de peso y contrapeso, les son absolutamente indiferentes, ¿no? Entonces, cuando a esa población también se le pregunta, ¿usted piensa que en su país hay una democracia plena? Solamente en el Perú, ¿no? Cree que tenemos una democracia plena en un porcentaje del 55%. El resto no expresa una mayor posición sobre el tema. Sin embargo, hay un dato que es importante. Cuando en la encuesta del Latinobarómetro se pregunta si usted considera de que la democracia puede tener problemas, pero para usted representa el mejor sistema de gobierno, en el Perú este tipo de concepción de funcionamiento del Estado como un sistema de controles y de peso, es decir, la democracia, 52% de la población lo aprueba. Ahora, cosas favorables de la sociedad peruana.
en la sociedad peruana no se apoya la posibilidad de un gobierno militar, ¿no? Menos de la mitad de la población apoyaría un eventual gobierno militar. Y acá estamos en el puesto 16 sobre 17 países. Es decir, de que con todos los problemas que tiene la democracia, con todos los problemas que tienen los partidos políticos, a pesar de la indiferencia que muestra la población, no se está dispuesto a tolerar a un gobierno que tenga como origen a las Fuerzas Armadas o a la fuerza militar. Sin embargo, cuando se habla del apoyo a las democracias, a los gobiernos populistas o autoritarios, no, en el Perú vamos a estar en el puesto 14 de 19. Tampoco hay una gran aceptación para este tipo de modelos autoritarios. Nos quedamos con un 47%. O sea, estos dos perfiles muestran que el principal problema de la población peruana va a ser la indiferencia. Están por la democracia y rechazan tanto un gobierno autócrata como un gobierno que provenga del poder de las botas. Nuevamente vamos avanzando con la fase crítica. A esta población se le pregunta en el Perú, ¿está usted satisfecho con la democracia? Y el nivel de satisfacción allí sí es bajísimo. Solamente el 11% está satisfecho con los resultados que trae la democracia. Y ahí ocupamos el puesto 17, ¿no? De 19 países que son medidos. Y luego vamos avanzando a quién tiene más poder. Ya nos vamos acercando a estas cosas de la cuestión de confianza, ¿no? En el Perú se considera de que el gobierno, es decir, el poder ejecutivo, es el que tiene más poder. Y allí estamos, sí, en el puesto 9 del 19 a nivel de Latinoamérica. Es decir, de que nosotros vemos al poder ejecutivo como el núcleo de la fuente del poder frente a las demás entidades. En el Perú se va a tener que se considera que el presidente del poder es quien tiene más poder en un 31%. Y ahí ocupamos la mitad de la tabla, el puesto 8 sobre 19. Después se va a creer de que es el gobierno del poder ejecutivo el que tiene mayor poder y estamos en el puesto 14 del 19 con un 16% de pensamiento en esa línea. Finalmente, el tema de la confianza en el poder judicial es el 14%. Y allí sí estamos bajísimo en la tabla. 2 puntos al final de la misma. Y en lo que toca al Congreso, la confianza que tiene la comunidad nacional es bajísima. Somos el último en la lista. Tenemos solamente 7% de aceptación en promedio. En América Latina es 20%. El Congreso peruano es el último en aceptación y creencia por parte de la población que tiene un poder de carácter efectivo, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos una situación donde la percepción ciudadana hace que agrandemos la situación de crisis política, pensemos que el que tiene poder es el Ejecutivo, que quien tiene mayor aceptación es también esta instancia del gobierno y al Congreso se le ve como una instancia reducida de poca importancia y con el cual no se tiene una mayor vinculación. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque la ley de regulación de la cuestión de confianza la ha dictado nuestro Congreso y la ha dictado con apego a los valores democráticos que también reivindicamos. La ha dictado para evitar un ejercicio abusivo del poder. Sin embargo, cuando uno lee con detenimiento este tipo de indicadores, lo que queda claro es que más allá de defender la constitucionalidad, la validez doctrinaria de la norma de confianza que hemos emitido, hay que hacer un trabajo muy grande de difusión con la ciudadanía para poder explicar en qué consiste el funcionamiento de una sociedad democrática, que una sociedad democrática se funda en el sistema de pesos y contrapesos y que quien es elegido para conducir el poder ejecutivo no puede tener a la arbitrariedad o a su voluntad
como eje de la toma de decisiones, y que ese no es un concepto abstracto, sino que lo hemos consignado también en la Carta Democrática, y que tiene que ser una exigencia que se respeta en los más diferentes ámbitos de la existencia de las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Para mí, la situación es muy delicada porque, dado que la ciudadanía no tiene un gran apego al funcionamiento de la sociedad democrática, los riesgos, como los que ha señalado el doctor Delgado, de que un presidente pueda hacer cuestión de confianza por lo que le plazca, o que un tribunal constitucional resuelva al margen de lo que son los criterios usuales de interpretación, pueden ser aceptados fácilmente por la ciudadanía y no generar una corriente de apoyo a las decisiones y políticas que en las normas establece el Congreso de la República. Hasta aquí mi intervención, mi compartir estas cifras que nos permiten abrir el ámbito de discusión y debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Delia Muñoz, por su excelente ponencia. Bien, ahora ya como finalidad dentro de la conferencia tenemos la rueda de preguntas que muchos de ustedes participantes le han hecho a los diferentes ponentes del día de hoy. Vamos a comenzar la rueda de preguntas con el doctor Delgado. ¿Se encuentra, por favor? ¿Podría activar su audio, por favor? Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos, claro. Escuchando la ponencia. Saludos a la doctora Delia Muñoz por su brillante intervención. Y por Gracias, supuesto, Ángel, muy amable. y Bien, a Aníbal muchas gracias. por lo mismo también, ¿no? Sí. No sé, las preguntas. Sí. Bien, doctor Ángel, aquí tenemos una pregunta para usted. A ver. ¿Por qué el Poder Legislativo pone trabas para otorgar el voto de confianza? ¿Qué argumentos utiliza para no otorgar? Bueno, este es un tema importante, claro. Miren, en realidad, en relación a lo que dijo Aníbal Quiroga, no es que yo me haya equivocado en la caracterización del sistema de gobierno en el Perú. Claro, pero el problema es cuando hablamos de semipresidencialismo, sobre todo aquí en América Latina y en el Perú en particular, en medio de esa ambigüedad uno no sabe si el vaso está medio lleno o medio vacío. Y es justamente un escenario así totalmente fofo, flexible, donde se producen las tropelías. Claro está, como también dice Aníbal con claridad, cuando hay una actitud madura y solvente por parte de quienes ocupan los distintos cargos del Estado, las instituciones, por más mal diseñadas que estén, la gente se va a mover dentro de un decoro y respeto que nace de la propia naturaleza de las cosas. Pero no siempre tenemos, pues, políticos que tengan la talla de estadista, no siempre tenemos parlamentarios que son orgullo del país en general, no siempre tenemos ese tipo de personajes que son maestros y que han labrado, pues, con sus intervenciones y su práctica, han iluminado el destino nacional. También hay rufianes, y a veces los rufianes llegan, pues, al poder por esas cosas del destino, y es ahí cuando una institución que está mal arreglada, el arreglo constitucional con deficiencias, provoca, pues, este tipo de cosas. Es verdad, durante casi veintitantos años, la cuestión de confianza estaba ahí, y la verdad es que en ningún caso que yo recuerde se usó o pretendió usarse, y si hubo alguna escaramuza, quedó solamente en eso, ¿no? No pasaba de tal cosa. En la actual situación, donde los actores políticos, y aquí me coloco en una posición un poco más objetiva, utilizan los instrumentos de la Constitución como un arsenal de herramientas de guerra para arrojársela uno contra otro. La cuestión de confianza, también hay una interpretación de lo propio de lo que es la incapacidad moral como causal de vacancia. Ahí es que tenemos problemas, y tenemos problemas en el sentido de que la Constitución, en ninguna Constitución en el mundo, está diseñada para que los actores se peleen. Al contrario, las crisis políticas que son recurrentes en una democracia deben arreglarse de acuerdo a la estructura, las normas y los principios constitucionales. Para eso es una Constitución. Es una herramienta pacificadora por excelencia,
y lamentablemente eso no sucede. Por eso yo creo que en el Perú, donde el presidente pues es jefe de gobierno, y incluso en el presidencialismo francés, que podría ser un poco la comparación, en el caso francés el ejecutivo está dividido, ¿no?, entre las labores que tiene el presidente de la República en Francia y el primer ministro, ¿no?, que cumple una labor inclusive distinta a la del presidente. Hay una dualidad en la ejecución y marcha del poder ejecutivo. Pero en un país donde el presidente es el jefe de gobierno, este tipo de instituciones de veras que son complicadas. Por ejemplo, a la pregunta que me hacen ustedes, yo quiero decir lo siguiente, que en verdad lo ideal sería que las estructuras constitucionales debieran procurar que las cosas fluyan sin mayor aspereza que las propias diferencias políticas que los actores tienen. Y las instituciones tienen que estar concebidas para garantizar ese discurrir. Y eso no es lo que sucede, por ejemplo, cuando se obliga a los congresistas, ¿no?, a dar una confianza que en pluralidad no les corresponde. El doctor Aníbal Quiroga ha sido muy claro a explicar que aquí el voto de investidura, que todo el mundo habla de él, en realidad no tiene nada de investidura, no inviste nada. El ministro ha sido investido por la confianza que le da el presidente de la República y punto. Entonces, el contrapeso a esa función es la interpelación por un lado y la censura, pero no la obligación de darle un voto de confianza en el momento en que concurra a la Cámara. Y esto, quiero decir, el artículo 130 ha sido modificado porque el antecedente constitucional del mismo, y lo voy a leer para que ustedes vean cómo generamos conflictos por gusto. El artículo 224, que es el antecedente del 130 actual, dice así: el presidente del Consejo de Ministros concurre a las cámaras reunidas en Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir el programa general de gobierno y las principales medidas políticas y legislativas que requiere su gestión. Punto. Aparte, la exposición no da lugar a voto del Congreso. O sea, no hay voto de confianza. Y esto se hizo, ¿saben por qué? Porque los constituyentes que alumbraron la Carta de 1979 habían vivido la experiencia de alguna interpretación contenida en la Constitución anterior de 1933, la cual, si bien es cierto, no es explícita en este tema, y podríamos ahí hacer una especie de arqueología para revisar un poco los antecedentes. Lo cierto es que durante mucho tiempo esta Constitución no estuvo vigente, pero durante el periodo de Fernando Belaúnde Terry, su primer gobierno, en la cual se caracterizó por una profunda inestabilidad ministerial, este tipo de voto, que, repito, no estaba explícito en la Constitución de 1933, pero se entendía de que al cabo de la exposición del programa de gobierno debía recabarse algún tipo de voto. Entonces, Luis Alberto Sánchez, un hombre muy inteligente, astuto y sagaz, para salir del embrollo, dijo que ese era un voto de expectativa, para no hablar de voto de confianza. Entonces, con esa experiencia que llevó al golpe de Estado de Velasco, los constituyentes, los políticos aprendieron y entonces redactaron el artículo 224, tal como lo he explicado. O sea, al cabo de la exposición del presidente del Consejo de Ministros, no había ningún voto, no había necesidad de recabar voto de confianza. Ha sido, a mi juicio, la angurria, el error, esa manía que tenemos de combinar cosas que son de distinta naturaleza, lo que ha provocado este híbrido, sobre el cual yo sí tengo reparos sobre su propia existencia. Ahí tenemos una diferencia legítima con Aníbal, por cierto, porque creo que tensa por gusto, porque la verdad, el ministro ya tiene la confianza que le dio el presidente y punto. Y el Parlamento puede oportunamente ejercer su función de control y fiscalización a través de la interpelación y la censura sobre el comportamiento del ministro. Ese es el contrapeso, pero que se exija
esta cuestión de confianza que tensa, como bien dice la pregunta, la pregunta que se nos ha formulado, creo que pone un ingrediente adicional. Durante mucho tiempo, yo he sido testigo de excepción cuando he tenido oportunidad de estar cerca de algunos gabinetes, de que esto no era más que un mero trámite. Pero todo el mundo sabía que había que dar la confianza, porque a nadie se le ocurre pues que a un gabinete que recién empieza hay que bloquearlo, hay que quitarle la confianza, que no pueda gobernar. Entonces era un mero trámite, había un debate un poco encendido, se votaba, había que asegurar que la votación no llegara nunca a una situación crítica, y punto. Ha sido recién durante la nefasta época de Vizcarra, como ahí sí concordamos todos, de que estas instituciones que a mi juicio estuvieron diseñadas quizá con el mejor propósito. Vean ustedes, conversaba el otro día con un amigo. Ángel, disculpe, tenemos 5 minutos nada más para... No, termino nomás diciendo que conversaba con él y entonces me decía de que estas instituciones de combinar el parlamentarismo con el presidencialismo es para bajarle la autoridad al presidente. Pero vean ustedes, el resultado es totalmente el contrario. El presidente con esto tiene un arma para cerrar el Parlamento y chantajear a los congresistas, como lo hemos visto en la experiencia reciente. Muchas gracias y mil perdones por el exceso. No, no se preocupe, doctor. Si bien es cierto, todos los participantes queremos escucharlo, sino que por el tiempo tenemos otra pregunta para usted. Tenemos otra pregunta para usted. Doctor Delgado, nos dice Yamili Hidrogo. Doctor Delgado, ¿la ley 31355 es una ley de reforma constitucional o es una ley ordinaria? Si es una ley ordinaria, ¿puede esta modificar la Constitución? Si es una ley de reforma constitucional, ¿por qué no se siguió el procedimiento del artículo 206? Si no es ninguna, ¿podría explicar qué tipo de ley es? Además, ¿el TC puede modificar o limitar o artículos de Constitución o solo puede interpelar? A ver, es una ley normal, es una ley que desarrolla un artículo de la Constitución y vean ustedes, siempre sucede así, o sea, los artículos constitucionales merecen un sinnúmero de leyes y la legislación peruana está llena de normas que han desarrollado aspectos de la Constitución, lo cual no quiere decir que se la cambia, tergiversa o contraviene. Esta no es una norma de reforma de la Constitución, no se ha tramitado así, porque no se está alterando el texto. En ningún momento la Constitución dice algo así como, por ejemplo, que la cuestión de confianza se puede hacer sobre las competencias del Poder Judicial, de las municipalidades, del Congreso de la República, cosas por el estilo. En ningún momento la Constitución dice eso. Entonces, lo que está diciendo el artículo único es que el ejercicio de la potestad de hacer cuestión de confianza tiene que concentrarse en aquellas materias que son competencias del Poder Ejecutivo. No lo puede hacer sobre las competencias del Poder Judicial, no tampoco las puede hacer sobre las competencias del Parlamento, ni creo yo de ningún órgano constitucional que tiene sus propias funciones y autonomía. Eso es lo que dice. De ese punto de vista, esta ley no está modificando nada, no está alterando la Constitución, la está precisando, actualizando, si se quiere, desarrollando. Y el tema del procedimiento es clarísimo. En el derecho civil, repito, el acto jurídico, para que sea válido, requiere manifestación de voluntad. Entonces, en el ámbito político, el presidente o el primer ministro que interpone la cuestión de confianza es el que dice cuándo se desestima en cualquier momento. Eso es inaceptable, pues. Y eso es lo que está diciendo el texto de la ley. Por eso la ley está perfectamente ajustada al espíritu y la letra de la Constitución. Bien, listo. Y tenemos una última pregunta y con eso terminamos y pasamos con la doctora Delia Muñoz. Doctor Delgado, César Ramos Guanatabe nos pregunta, ¿se ha hablado de lo que hizo el Ejecutivo como gobierno, lo que ha hecho el Congreso al dar el voto de confianza a un gabinete que concurrió para exponer y debatir la política general del pregunto? Este antecedente, visto el cuarto último, donde no se expuso la política general del Ministerio de Interior, ¿es correcto dar la confianza con un ministro nombrado horas antes de la votación? Bueno, pues esas son las cosas que... El ministro así no haya hablado en el Parlamento, ¿no? El ministro inmediatamente después de jurar, no al día siguiente, sino se convirtió en ministro de Estado
y tiene todas las potestades para hacerlo. Eso es pues justamente, voy yo a que estamos en un país como el nuestro con ciertas características y entonces donde la informalidad, las cosas que salen de su cauce casi son las normales, y por lo tanto yo soy partidario de que el arreglo constitucional, en lugar de ser complicado y plantear requisitos exorbitantes, sea lo más simple del mundo, para que no haya lugar a partir de esto de tensiones adicionales. Bastante tenemos con las diferencias políticas e ideológicas por la confrontación de intereses que hay en la vida política, para que las herramientas constitucionales estén diseñadas de tal modo que en lugar de ordenar y pacificar, sean ellas mismas herramientas de combate. No puede ser pues que unos agarren la cuestión de confianza como amenaza, como lo hizo Vizcarra y como lo hace alguna gente del Ejecutivo, y también está mal, lo voy a decir del otro lado, que la gente que está descontenta con el actual presidente de la República quiera pues usar la llamada incapacidad moral permanente como una herramienta así general, libre, abierta, como si eso, no solamente el tema de votos, sino para que se produzca eso, tiene que haber algunas características muy específicas que no vamos a entrar a detallar en esta oportunidad por razones de tiempo, pero no es propio, digo, que se haga ese tipo de razonamientos que son lo contrario al telos constitucional. La interpretación constitucional, desde que yo soy estudiante en la universidad, se nos enseñó que es para concordar, para buscar, para equilibrar, para matizar, para moderar los ánimos, no es para exacerbarlos, no es que yo me agarro y me atrinchero en una institución contra otra. Eso es inaceptable, eso es imposible. Para eso no son las constituciones. Y si una constitución permite eso, y ahí sí haciendo la salvedad con la diferencia con Aníbal, yo sí creo que esa constitución tiene algunos problemas que merecen la reforma en ese aspecto. La verdad es que la constitución no debería tener normas que permitan interpretaciones tan antojadizas y tan adversas que lleven a conflictos en lugar de buscar su solución. Creo que eso merece un repaso. Y este intento, repito, de conciliar, de mezclar el parlamentarismo con el presidencialismo, en lugar de atenuar el poder presidencial, en el caso concreto de lo que hemos visto en la experiencia reciente de Vizcarra y compañía, la verdad es que ha subordinado al Parlamento y ha colocado al presidente como un suprapoder, cosa que creo que rompe el equilibrio de poderes, y ese es un tema que si hubiera una reforma, creo que este aspecto de las relaciones entre uno y otro poder tienen que ser redefinidos. Yo prefiero ir a un presidencialismo puro que a un híbrido que nos provoca tantas contradicciones y problemas como lo que hemos vivido en la experiencia práctica. Es mi posición al respecto. Bien, muchísimas gracias, doctor Ángel Delgado. Bien, ahora tenemos a continuación una pregunta para la doctora Delia Muñoz. Jesús Ordóñez González nos pregunta, doctora Delia, buenas noches. Vemos que este gobierno no garantiza estabilidad jurídica ante los inversionistas. Es una pena que sucedió en el caso de la minería Antamina. Esto afecta gravemente a nuestra democracia. Lo que, bueno, me lleva a un aspecto que me gusta mucho, que es el de los conflictos sociales y los efectos que generan en la política. Nosotros tenemos una constitución que establece un modelo, que la gente le llama modelo económico, pero normalmente no conoce el contenido. Y lo que dice en sus diferentes artículos es que en el Perú está garantizada la libertad de empresa, que constituye una actividad del Estado en la promoción de la riqueza. Y es en base a esta libertad de empresas que usted puede desarrollar actividad económica en el país, sea persona natural, jurídica, peruana o extranjera, que tenemos más de 1000 convenios de estabilidad de inversión, ¿no? Entonces, cuando el Estado incumple las obligaciones que están contenidas en la Constitución y también en diversos tratados internacionales, no solamente es de que se afecta una situación de gobernabilidad, sino de que se está generando una situación de grave contingencia para el país, ¿no? Porque hay que recordar que por la globalización y nuestro modelo constitucional nos inserta de lleno en la comunidad mundial, la supervisión al Estado peruano está abierta, el candado constitucional se abre siempre, ¿no? Entonces, en una situación como la de Antamina, en la que por falta de seguridad o por diferentes razones se paralizan las inversiones en esa empresa o en otra,
ellas tendrán expedita la posibilidad de ir a reclamar ante los diferentes espacios que existen por incumplimiento de obligaciones del Estado, ¿no? Entonces, eso va más allá del tema de la norma y del cumplimiento, genera responsabilidades concretas. Bien, doctora, tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué significa el término latinobarómetro? El Latino Barómetro es un sistema de encuestas que se realiza a cargo de una entidad chilena que cuenta con el auspicio del BID y del CEPAL, que se hace la encuesta todos los años y pregunta sobre la situación política, la percepción de las personas, la confianza en los poderes, ¿no? Entonces, cuando uno hace investigación académica o científica para ver cómo está funcionando una determinada figura, uno suele recurrir al Latinobarómetro. Y a mí me parecía que en este contexto, donde discutimos el tema de la cuestión de confianza, que está tan vinculado a la gobernabilidad, a la credibilidad, al funcionamiento de las instituciones, había que poner sobre la mesa la confianza en el sistema democrático y las falencias que presenta la aceptación tanto del Poder Judicial como del Congreso, que son las dos instancias dentro de las cuales se está debatiendo, ¿no?, esta figura constitucional que busca generar precisamente gobernabilidad y el funcionamiento apropiado de una sociedad democrática. Bien, y como última pregunta, doctora Delia, tenemos, ¿qué diferencias significativas podemos encontrar entre el gobierno presidencial o semipresidencial? Bueno, en América Latina se habla de que los gobiernos suelen tener, o las constituciones suelen tener gobiernos en los que se le da grandes prerrogativas a los presidentes. Nuestro modelo peruano está considerado dentro de ellos, ¿no? Hay modelos como en el brasileño, donde el presidente tiene facultades restringidas, inclusive para aprobación de presupuesto y otro tipo de circunstancias. Pero en el Perú, el presidente, el Poder Ejecutivo, tiene un sinnúmero de facultades. Es el que representa a la nación, es el que conduce la política exterior, es el presidente de la Fuerza Armada, es el que conduce el Poder Ejecutivo, que ejecuta normalmente más del 60% del presupuesto, es el que dirige una serie de instancias, ¿no? En consecuencia, tiene mayores poderes que los que puedan tener otros organismos constitucionales como el poder legislativo. Ahora, en ese sentido, el modelo constitucional peruano es bastante interesante porque separa las funciones y las competencias del Estado para tener un sistema cruzado de pesos y contrapesos. Y no nos quedamos únicamente con el clásico legislativo y ejecutivo, sino de que el Tribunal Constitucional es el que controla que todas las entidades del Estado respeten los derechos fundamentales. La Defensoría del Pueblo supervisa que todas las entidades, incluyendo el Tribunal Constitucional, actúen y ejecuten sus políticas conforme a las pautas en derechos fundamentales. La Contraloría supervisa el cumplimiento de todas las normas presupuestarias. El Poder Judicial controla a todos en sus diferentes esquemas de funcionamiento, ¿no? Entonces, el modelo constitucional en el papel es bastante interesante. Sin embargo, prima siempre la gran capacidad de facultades que tiene el presidente de la República. Bien, muchísimas gracias, doctora Delia Muñoz, y también al doctor Delgado. Bien, ahora como parte final de nuestra conferencia damos pase a las palabras de cierre y despedida del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es jefe del área de educación ciudadana. Adelante, por favor, doctor Jimmy, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Diana. Bien, creo que hemos tenido una jornada muy interesante, ¿no? Creo que hemos puesto en perspectiva el papel de la institución de la cuestión de confianza en el marco de la gobernabilidad. Qué interesante que la doctora Delia Muñoz lo haya citado, lo haya relacionado no solamente con la gobernabilidad, sino también con la democracia. Y bueno, también hemos visto el desarrollo de la naturaleza jurídica de manera específica de esta institución, de la cuestión de confianza, de la mano de dos constitucionalistas de primer orden, ¿no? Así que ha sido un panel de lujo.
bueno, solamente me queda señalar a manera de reflexión de que la ley número 31.355, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, pone pues de manera taxativa en sus reales dimensiones a esta institución, ¿no? En sus reales alcances para evitar interpretaciones antojadizas y se use como una espada de Damocles del sistema neutral. Asimismo, también hay que señalar pues, la responsabilidad del Tribunal Constitucional en este aspecto, que es de gran trascendencia, que es crucial, ¿no? Y finalmente, hay que señalar la precariedad de nuestro sistema democrático en nuestros países estructural, es preocupante. Queda mucho por trabajar en la cultura democrática, en la legitimidad del sistema político y de sus instituciones, en este caso específicamente como es el Congreso de la República. Muchos de nuestros ciudadanos, efectivamente, vemos en el chat, se cuestionan no solamente la institucionalidad democrática, sino el papel mismo de los políticos, ¿no? Yo creo que eso tiene su génesis en la cultura política de nuestra ciudadanía y en el conocimiento de las instituciones. Y creemos que este tipo de actividades como Martes Democrático se orientan a contribuir, a aportar un grano de arena, a despertar ese civismo, esa ciudadanía y esa participación por parte de los peruanos para conocer sus instituciones, para conocer su democracia. En este sentido, estimados doctores, a nombre de la doctora Lady Mercedes Camones, primera presidenta del Congreso de la República, el doctor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, y el mío propio, tengo que agradecerles por su tiempo, su dedicación y su aporte en la jornada del día de hoy. En este caso, a nuestros expositores, al doctor Aníbal Quiroga León, a la doctora Delia Muñoz, al doctor Ángel Delgado Silva, muchísimas gracias y les reitero nuestro reconocimiento por parte de la Oficina de Participación Ciudadana y a nuestros ciudadanos que nos acompañan cada martes, tanto en el Zoom, que ha estado lleno, así como a quienes nos acompañan en las transmisiones de Facebook. Muchísimas gracias, buenas noches. Martes Democrático ha concluido. Bien, muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga, y damos por concluido esta videoconferencia del día martes, el día de hoy. Y antes de irnos, por favor, invitamos a todos los participantes a encender sus cámaras para poder hacer nuestra respectiva foto.